Bueno, pues muy buenos días a todos. ¿No? Qué gusto poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Y bueno, pues hoy quiero empezar el mensaje de otra manera. Ahora que hemos estado alabando al Señor, su bondad, ¿no? Su fidelidad, te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos y en estos momentos pienses en eso, en su bondad, en su fidelidad, en su amor. Y te invito a que inhales y te invito a que exhales, que sientas su presencia. Inhala y exhala. La última vez, inhala, exhala. Puedes abrir tus ojos. ¿Cómo se siente? Calma, ¿no? Paz, en presencia del Señor. Y bueno, estamos empezando con este ejercicio porque nuestra serie que estamos iniciando se llama así: Inhala, exhala, el ritmo de la oración. Y es que le hemos llamado así porque en nuestro caminar con Cristo, quienes decidimos seguir a Jesucristo, la oración es precisamente como si fuera nuestra respiración al ir caminando con Él. Y qué importante es esta respiración en el día a día. ¿Qué tan importante es respirar? O sea, respiramos unas 25,000 veces al día. Y lo obvio es que si dejamos de respirar, bueno, pues nos morimos, ¿no? Pero también qué importante es el ritmo con el que respiramos. Es bien importante, por ejemplo, la gente que corre, no sé si hay aquí gente que corra, que le gusta estar haciendo maratones o 5K, qué importante es el ritmo de la respiración para poder durar durante la carrera y tener la fortaleza para llegar a la meta. Y también, por ejemplo, para las mamis que han tenido bebés y para los papás que han estado junto a las mamás durante el parto, qué importante es el ritmo de la respiración, ¿verdad? O para el estrés. Hay estudios que dicen que lo más importante o la técnica más importante que hay para controlar el estrés es precisamente la respiración. Hay un estudio de Harvard que comparó varias técnicas y la más importante era precisamente la manera en que tú respiras. Así es que, pues la oración es eso, es muy similar a respirar. Y entonces si dejamos de orar o nuestro ritmo de oración, que es de lo que estamos hablando, no es el ritmo adecuado, nuestro caminar con Cristo, nos vamos a empezar a fatigar y vamos a empezar a cansarnos. En cambio, si tenemos un buen ritmo de oración a la hora de ir avanzando con Cristo, nuestro caminar va a ser más ligero, es más, va a ser más pleno, ¿ok? Entonces, en tu caminar yo te preguntaría, el día de hoy, ¿cómo vienes hoy? ¿Vienes cansado, fatigado, sin aire? Los problemas que tienes de salud, económicos, te oprimen, tiene el corazón, andas que no encuentras la salida, hay ansiedad. O tal vez hoy vienes con un problema de alguna relación quebrantada, rota, donde te drena la energía, el estar tratando de manejar esa relación. O inclusive en tu relación con Dios probablemente estás separado de Él por algún pecado que no puedes dejar y que no quieres confesar y que no quieres abandonar y te cansa. O tal vez prioridades de la vida. Tus prioridades, lo importante lo dejas atrás porque vas por lo urgente y ese estrés. O lo que Dios quiere de ti no tiene prioridad porque tienes que estar haciendo tus planes y tienes esta lucha y que no sabes cómo manejar. Así es que yo te diría que si te sientes cansado, si nos sentimos cansados hoy, fatigados, lo más probable es que no tenemos un buen ritmo de oración para ir caminando. Necesitamos ayuda y existe un lugar donde conseguirla y de hecho esa va a ser la idea principal que vamos a tener el día de hoy. La idea principal es que en Cristo tenemos acceso al Padre, el lugar más seguro del universo para pedir, para buscar y para llamar sin cesar. Amén. La voy a repetir. En Cristo tenemos acceso al Padre, el lugar más seguro de todo el universo, para pedir, para buscar y para llamar sin cesar. Así es que desarrollemos este día empezando por definir la oración. La oración simple y sencillamente es una conversación con Dios. Conversamos con Dios en la oración
Puede ser verbal, puede ser mental, puede ser casual o puede ser muy formal o puede ser espontánea. Cuando uno dice gracias Señor por esto, o sea, puede ser espontánea o puede ser de una manera constante donde ya la tenemos programada. La primera oración registrada en la Biblia aparece en Génesis 3 y es la conversación entre Dios y Adán. Cuando Adán escucha a Dios, Adán y Eva escuchan a Dios caminar por el jardín y ellos van y se esconden atrás de los árboles. Y Dios se acerca y le dice, ¿dónde estás? Y le dice, estoy aquí atrás de los árboles porque estoy desnudo. Y luego le dice, bueno, ¿y tú cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí comer? Y ahí vemos la conversación donde él empieza a dar sus excusas, le echa la culpa a Eva. Luego Eva también habla con Dios y le dice, no fui yo, fue la serpiente. Y en fin, esta conversión, pero esa es una oración y es la primera oración, la primera conversación que tenemos registrada. Pero de esta conversación lo que podemos aprender es que las conversaciones o la oración que tenemos o el tipo de oración que tenemos está reflejando la percepción que tenemos de Dios. O sea, si en el caso de Adán, él percibía que Dios iba a estar enojado y que merecía castigo. Y entonces, ¿qué hizo? Salió huyendo. Entonces, su conversación es con miedo, con temor, escondido. Hubiera sido diferente si no hubiera comido del fruto. Y entonces, cuando hubiera escuchado a Dios caminar por el jardín, seguramente hubiera salido corriendo a saludarlo y a platicar con él. Entonces, la percepción que tenemos de Dios influye mucho en la forma que tenemos de orar. Y así es que yo te invito ahorita a que pienses tú, ¿cuál es tu ritmo de oración? ¿Cómo estás orando? Porque muy probablemente ese ritmo que tú tienes de oración está reflejando la percepción que tú tienes de Dios. El cómo tú te imaginas a Dios impacta en tu manera de orar. Y hagamos un autoexamen, por ejemplo. O sea, ¿tú cómo ves a Dios? ¿Lo ves como alguien con quien tenemos que estar ganándonoslo para que tener su favor? Y entonces tengo que estar haciendo cosas buenas para acercarme a Él y decirle, mira, ya hice todo esto bueno, te pido esto. O al revés, si tú me haces esto, entonces yo hago. Y entonces es una negociación constante con Dios. O tal vez lo ves como un Dios que está dispuesto a apoyar todos tus planes y está ahí para apoyar tus planes. Y entonces nuestras oraciones son listas de peticiones para que, mira, para que yo cumpla con mi plan, necesito esto y esto y esto. Y las listas son inagotables. O como un juez cósmico que está llevando registro de todas tus fallas porque te va a castigar y está listo para aplicar justicia. Y entonces la manera en que tú te acercas a Él es una manera temerosa, es una manera con vergüenza por lo que has hecho, o probablemente incluso no te acercas a Él porque lo ves así como este juez que está a punto de castigarte. O tal vez un Dios distante que Él está allá y probablemente no me escuche. Tengo mis necesidades, pero no sé si las vaya a escuchar y entonces pues me acerco poco a Él. Tal vez me acerque con Él cuando ya no queda de otra y como último recurso pues voy a ver si me escucha. También hay una perspectiva de un Dios que te amenaza, que te pone reglas, que dice, tiene que ser así, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro para ganarme. Y entonces te acercas, pero es muy difícil lograr una intimidad con Él cuando ves un Dios así que está juzgándote, que con todas las reglas que te ha puesto. No, es difícil llegar a una intimidad. Y la última puede ser que lo veas como un Dios limitado, que muchas veces pasa, ¿no? Que dices, que tú crees o creemos que si se encarga de nuestra petición va a estar distrayéndose de otras cosas, ¿no? Y entonces, oye, no, es que mi petición es tan insignificante que ¿cómo lo voy a molestar, ¿no? Si Él se está encargando de resolver lo del COVID y, ¿no? y de resolver al mundo, ¿cómo voy a llegar yo con mi petición tan pequeña para distraerlo? Él tiene que estar en lo importante. Y entonces mi oración se refleja así y entonces me acerco poco a Él porque ¿para qué pedirle? Así es que lo que queremos hacer el día de hoy, lo que vamos a hacer el día de hoy, es precisamente revisar la perspectiva que tenemos de Dios. ¿Cómo es que vemos a Dios? Con la esperanza que a lo mejor hay cosas que tenemos que ajustar en nuestra perspectiva, porque si tenemos que ajustar algunas cosas, seguramente la manera en que oramos, en que nos acercamos y mantenemos este ritmo, esta respiración al andar con Dios va a cambiar. Entonces, tratando de definir a Dios, Dios es, y es difícil porque Dios es infinito, ¿no? Pero tratando de poner una definición de Él, es el ser supremo, es el creador y gobernador de todo lo que existe, existe por sí mismo, no necesita a nadie para existir, es perfecto en poder, es perfecto en bondad, es perfecto en sabiduría.
Ese es nuestro gran Dios. Y es un Dios en tres personas, en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A veces es difícil de entender que un Dios puede tener tres personas, pero son tres personas en una. Es un solo Dios. Pero no solo eso, también es un Dios donde podemos ver en el Antiguo Testamento cómo los judíos hablaban de los atributos que tenía y nos lo decían. Decía en el Salmo 86:5, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y ese es nuestro Dios, bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan, un amor infinito. En el Salmo 86:15, pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo. Esa es otra característica de Dios. Lento para la ira y grande en amor y en verdad. Ese es el Dios que seguimos y ese es el Dios del cual estuvimos alabando, ¿verdad? Este Dios bondadoso. Ese es el Dios. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento hacen muchas referencias de eso como para que lo podamos vivir y estemos seguros que es así. Y yo no sé si tú has conocido alguna persona con esas características: bondadosa, amable, perdonadora, lenta para la ira. ¿A poco no se antoja, ¿no? Estar y quieres estar con esa persona y acercarte? Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi abuela, mi abuelita Lito. Ella era así, ¿no? Mi abuela Lito, cuando yo era niño, yo llegaba y tenía mi platillo favorito, que era pollo rostizado a la mantequilla con papas. Delicioso. Pero siempre lo preparaba cuando lo iba a ir a visitar. Y siempre me tenía unas moneditas para dármelas, para ir a la tiendita con ella a comprar dulces, que la tiendita estaba ahí en la esquina de la casa. Y cuando hacía algo malo, me perdonaba y entonces no pasaba nada, platicaba conmigo y yo tenía esta confianza de acercarme a ella, sí, y derramar mi corazón con ella, mis preocupaciones. Digo, era un niño, ¿no? Pero en mi conversación, en mi relación con ella, yo podía llegar transparente con toda la confianza que ella tendría a sus brazos abiertos. Bueno, pues esa era mi abuela Lito, ¿no? Ustedes probablemente en su mente también tienen a alguien que es así, que quisieran tener esa relación. Y lo que queremos ver el día de hoy es que Dios es infinitamente mayor, más bondadoso, más amoroso, más sabio que esa persona que tú puedes llegar a tener a la mente, y Él quiere que vayamos a Él a llevar estas cargas, estas preocupaciones, estos sueños, logros, fracasos, estos sentimientos que tengo, llegarlos y llevarlos a Él y procesarlos con Él. Y tener esta seguridad que Él va a escuchar y Él va a responder. Él va a responder dándonos lo que necesitemos cada uno. Pero a veces no lo vemos, a veces no logramos ver este gran amor. A pesar de que en su palabra viene, no lo vemos, pero te invito a que empieces en esto. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? El amor de Dios es tan grande que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto que hay en toda la creación por ti y por mí. Él pagó el precio más alto que hay por ti y por mí, que fue su Hijo Jesús, que lo mandó a morir en la cruz por nosotros y a recibir la ira de Él mismo para que nosotros no tuviéramos que pagar. No lo merecíamos y sin embargo su amor llega al punto de dar el máximo precio que hay en toda la creación, que fue su propio Hijo. Y también nos ama tanto que nos va a dar la felicidad más grande que podemos llegar a existir, que es tener acceso a la presencia de Él por la eternidad, donde esta felicidad nunca se agotará. Eso es el tamaño de Dios que tenemos, que nos regala esta felicidad cuando decidimos seguir a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Y por último, a Él le encanta hacerlo. Nosotros vemos en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo va y desperdicia toda la herencia y se pierde y regresa, Él está con los brazos abiertos, haciendo fiesta, recibiéndolo, porque ese es el Dios amoroso que tenemos. Y la idea es que empecemos a tener esta imagen en la posición en la que yo me encuentro hoy por hoy para podernos acercar a Él. Juan 3:16 lo dice claro. En resumen, porque tanto amó Dios al mundo, o sea, tanto lo amó, que dio a su Hijo unigénito, el precio más alto que pudo pagar, para que todo el que cree en Él no se pierda. Nosotros, si creemos en Él, no importa nuestro pasado, no nos perdamos, sino que tengamos esta vida eterna, esta felicidad, este gozo eterno frente a Él.
Eso lo resume todo. Y este es un pacto, lo que está diciendo es un pacto, es un compromiso que Él está haciendo. Es este pacto que Él, imagínate que Él tiene este pacto y está por escrito, llega y te lo presenta y dice, mira, este es el pacto que te doy y está firmado con la sangre de mi Hijo. Y en este pacto que yo ya firmé con la sangre de mi Hijo, te ofrezco el perdón de tus pecados si tú decides seguir a mi Hijo. Ese es el pacto que nos ofrende, para que todo sea perdonado una vez que ya entramos en ese pacto con Él, y estará dispuesto a darnos generosamente todo lo que necesitemos. De hecho, Romanos 8:32 es otro resumen, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Esa es la promesa que nos está haciendo. Y esta es la perspectiva que Él quiere que tengamos de Él, para que tengamos toda la confianza y la tranquilidad de acercarnos a Él. Pero también hay todavía dos grandes promesas, o dos grandes regalos más bien, que nos da cuando entramos en este pacto a través de Jesús. Y que estos dos grandes regalos todavía pueden magnificar esta imagen que podríamos tener de Dios, para así ajustar nuestra forma de acercarnos a Él. Y entonces poder tener acceso a Él de una manera libre. Lo que vamos a ver, estos dos regalos, los vamos a ver en el pasaje donde Jesús enseña a orar a sus discípulos. Ellos habían visto cómo Jesús oraba y lo que querían era, Señor, enséñanos a orar como tú. Y entonces vamos a ver cómo lo hizo en un pasaje de Lucas, donde te invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra, para leer precisamente las palabras de Jesús que nos llegan después de 2000 años en la palabra de Dios. Dice Lucas 11, del 2 al 13. Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y él, que está adentro, le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta, mis hijos y yo estamos ya acostados, no puedo levantarme y darte nada. Les digo que aunque no se levante para darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra de Dios, podemos dar. Abre diciendo en esta enseñanza, cuando oren digan Padre, y nos detenemos ahí porque ahí está el primer regalo. Y a veces hemos escuchado esto de Padre, que a veces pasa desapercibido el gran privilegio que tenemos y el gran regalo que es. O sea, Jesús vino a ofrecernos este pacto nuevo, que es muy diferente al pacto que tenían los judíos, sus discípulos. Testamento significa pacto. O sea, en el Antiguo Testamento, con el pacto que se regían los judíos, era diferente. En ese Antiguo Testamento, en la relación con los judíos, antes de que llegara Jesús, Dios ya había establecido otro pacto donde Él era el padre de ellos y les decía que Él iba a ser su padre. Pero este pacto era diferente. Era el pacto donde si cumplían la ley, los 10 mandamientos, Él los iba a bendecir. Y si no cumplían la ley de los 10 mandamientos, Él iba a retirar la bendición al pueblo. Y mira que les pasó, que los invadieron, había hambres, los desterraron. Es muy real ese pacto que existía con ellos. Pero les dio una forma de acercarse a pedir perdón por sus faltas. Y la forma era que tú tenías que ir al templo donde Dios iba a estar habitando y llevabas un animal para que el sacerdote, que era el intermediario, lo sacrificara
y se le ofrecerá a Dios para el perdón de tus pecados. Ese era el pacto, y de hecho, una vez al año, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba dentro del templo al lugar que se llamaba Santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios, que estaba cubierto con un velo que nadie podía entrar porque moriría si entras impuro ahí. Solamente el sacerdote podía entrar a ofrecer ese sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo, y eso lo hacía una vez al año. Y ese era el pacto que tenía antes de Jesús, y ahí él era su padre. Pero los judíos tenían tanta reverencia hacia Dios que no se atrevían a dar el paso de llamarlo padre. Así es que cuando los judíos, de hecho tú no lo ves en el Antiguo Testamento, en ningún lugar del Antiguo Testamento tú ves a los judíos llamándolo padre. Así es que cuando los religiosos de la época de Jesús escuchan a Jesús diciendo, Él es mi padre, yo soy el hijo, discípulos llámenlo padre, para ellos esto era escandalosa la familiaridad con la que les estaba enseñando que ahora se iban a poder dirigir a Dios Padre. ¿Sí? Hasta ese entonces los judíos eran los hijos de Dios a través de este pacto que había hecho con los judíos, pero ¿qué creen nosotros? Los que no éramos judíos, los gentiles, no teníamos derecho de llamarle padre a Dios. Solamente quienes estaban en ese pacto eran los únicos que podían llamarle padre. Nosotros estábamos condenados, alejados de Dios. Pero aquí es donde viene el regalo y el gran privilegio que tenemos. Mira lo que dice Pablo cuando le escribe a los Gálatas, a estos creyentes que ya habían recibido a Jesús y estaban en este nuevo pacto que Jesús ofrece. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Ese es un gran regalo que no teníamos, poderlo llamar Padre. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Ahora Abba significa papi, papito. Entonces dice, papito, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¡Wow! Es algo que no teníamos acceso y que en el gran amor Él abre su corazón y nos hace hijo. Y qué grande es, porque Él podía habernos salvado nada más de nuestros pecados. Podíamos tener probablemente acceso a Él por la eternidad. Pero Él da este paso adicional de decir, no solo eso, sino que tú eres mi hijo. Te adopto como mi hijo y eres heredero de todo mi reino con Cristo. ¿Te das cuenta? Y gozamos de los privilegios de un padre donde nos va a cuidar como un padre, donde nos va a proveer como un padre, donde nos va a amar como un padre. Y nos acercamos así con Él para entregarle como un padre todas nuestras necesidades, porque sabemos que este carácter de padre no es como probablemente los padres que tenemos aquí, que todos tenemos errores, ¿no? Y a veces fallamos, y los padres a veces esta imagen de padre no cuadra con la imagen de Dios Todopoderoso como padre, pero hemos visto sus características y este es el padre que quiere que nos acerquemos a Él y está dispuesto a darnos lo que necesitemos como padre. Ahora también está dispuesto a castigarnos, o más bien no a castigarnos, a disciplinarnos si le fallamos, porque Él no quiere castigar. De hecho no tendría nada que castigar, porque nuestros pecados ya fueron pagados. No hay pecado que castigar, pero sí disciplina para que seamos transformados a la imagen de Cristo, que ahora sí es nuestro hermano mayor, a quien seguimos, porque somos coherederos, somos hijos en ese sentido. Así es que con la llegada de este pacto el antiguo pacto dejó de estar vigente, porque ahora tenemos acceso a Dios como hijos a través de Jesús en este nuevo pacto. De hecho, después de que Jesús muere, en el momento en que muere, el velo que estaba cubriendo este lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios se rasga de arriba hacia abajo, queda abierto y el Santísimo queda expuesto, demostrando que la presencia de Dios ya no estaba ahí. Ya no tenía caso ir ahí, a ese templo, a adorar a un Dios que ya no iba a estar ahí. Ahora, lo que sucedió era el segundo regalo,
cuando dice, que es de lo que habla Pablo, que Dios Espíritu Santo viene a vivir, en vez de esos edificios, en vez de este templo, viene a vivir en la forma del Espíritu Santo a nosotros. Y entonces ya no está viviendo allá donde tenemos que ir a buscarlo, está en nosotros, dentro de nosotros, dispuesto a transformarnos, a estar con nosotros, a consolarnos. Ese es el gran Dios. Ahora el templo somos nosotros, no los edificios. Y Dios Espíritu Santo, con todo su poder, es el que nos lleva también a entender y decir, Abba Padre, papito. Primera de Timoteo nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo en este pacto se vuelve en nuestro mediador. No hay otro mediador. Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro sacerdote eterno. Con Él es que nos podemos presentar al Padre sin miedo porque Él pagó por los pecados de todos nosotros y pagó una y por todas pecados pasados, presentes y futuros. Pagó por todos ellos. Yo con Cristo a mi lado cuando lo sigo, me puedo presentar frente al Padre con toda confianza. Ahora, si no tengo al Hijo, si no he tomado la decisión de seguir a Jesús, la verdad es que no es la posición más segura acercarte al Padre porque no hay quien haya pagado por tus pecados, no estás siguiendo a Jesús. Sin embargo, yo te invitaría a que te acerques porque Dios, ¿qué dice? Es lento para la ira, es compasivo. Entonces, si tú te acercas a Él sin Jesús, Él todavía te va a ver, todavía te va a escuchar, pero con compasión, con una ira que está controlando, porque lo que Él quiere es que tú te acerques y aceptes a su Hijo, para que puedas estar con Él por toda la eternidad. Ya no va a ser necesario hacer más sacrificios. Y no sé si puedes ver entonces cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están activos hoy en nuestra vida. Hoy están activamente. El lugar más seguro del universo es para que tú puedas pedir, para que tú puedas buscar, para que tú puedas llamar. Ese lugar más seguro es en la presencia de Dios Padre, con tu mediador, Dios Hijo, y con el Espíritu Santo dentro de ti. Esa combinación es el lugar más seguro que hay en todo el universo. No hay lugar más seguro. Si tú quieres procesar tus sentimientos, tus emociones en otro lugar, créeme que va a ser un lugar menos seguro y probablemente un lugar más riesgoso. Ahí es donde nos pide que vayamos a este lugar frente al Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ahí sí Jesús nos enseña y dice que nos dirijamos al Padre y que le digamos, Padre, papito, santificado sea tu nombre. Es lo que nos pide. Porque es santificado, eres único, estás aparte, yo te adoro porque eres toda bondad, eres todo amor, eres toda sabiduría, santificado seas. Y luego dice, venga tu reino, porque venga tu reino. Dios tiene un plan de que Él venga a reinar con nosotros, quienes decidimos seguir a Jesús. Y ese es su plan, por eso le decimos, venga tu reino. Entonces, como herederos, ya somos herederos de Dios, le pedimos, yo quiero que venga tu reino y sé que tengo una misión como heredero tuyo, que es la misión más importante, seguir a tu Hijo Jesús. Esa es la misión que como heredero tengo y voy a cumplir. Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad. Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo te sigo, porque soy heredero de Dios. Y al caminar, lo que sí es que tenemos que reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes por nuestras limitaciones, por nuestros pecados, nuestra debilidad, y entonces es necesario la ayuda. Y Jesús nos lo dice en Lucas del 9 al 10. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen, se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. O sea, prácticamente está diciendo, síganme, tienen la puerta abierta para pedir, para buscar y para llamar. La puerta está abierta, acérquense. Y usa el ejemplo de esta persona que tiene un huésped que va y le toca al amigo y le toca y le toca y le toca y efectivamente le pide y le pide hasta que recibe. Eso es lo que quiere Dios, que no dejemos de pedirle. Yo no sé, probablemente hay peticiones que hemos dejado de pedir, que nos hemos distanciado y hemos dicho, probablemente no la escucha Dios. Él dice, sigue pidiendo, yo
voy a contestar. Hay que pedirle sabiendo que vamos a recibir, diciéndole dependo de ti, dependo de tu ayuda. Y tener la seguridad de que va a contestar, no necesariamente con lo que quiero, pero sí con lo que necesitamos. Y eso es bien importante. Por ejemplo, un niño, si tienes un hijo chiquito que en la noche tiene hambre y dice quiero cenar, y dice quiero cenar Doritos, bueno, pues tú vas a decir, bueno, pues sí te voy a cenar porque tienes hambre, pero no te voy a dar Doritos, te voy a dar algo que sea más sano. Así pasa con Dios. Así, igual, primera de Juan 5, 14 al 15 lo dice. Esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. El niño tuvo lo que estaba pidiendo realmente, que era una cena buena, no los Doritos. Así es que tenemos que aprender a pedir conforme a su voluntad. Y de ahí la importancia de cuando nos acercamos para entender la voluntad, tenemos que acercarnos en esta identidad de que somos hijos de Dios, herederos de su reino, herederos con Cristo, y yo me presento así sabiendo que tengo una misión de seguir a Cristo. Y con esa actitud es que yo puedo empezar a discernir cuál es su voluntad y entonces puedo hacer mis peticiones que tienen que ver con escuela, con trabajo, con familia, con amigos. O sea, puedo hacerlas, pero siempre con esta visión de quién soy yo ante Dios y quién es Él, ¿no? Mi Padre Celestial que está en mí. Y a veces no sabremos cómo orar y a veces pedimos mal, como el niño de los Doritos, pero fíjense qué maravilloso es Dios. Dice en Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¡Wow! O sea que yo cuando me presento a Dios, seguramente el Espíritu está diciendo, ay, pobre Jorge, no sabe lo que pide. Mira, Señor, realmente lo que Jorge necesita es esto y esto y esto. Y Él está intercediendo por nosotros. Pero lo que Él quiere es que tengamos esta disposición de pedir conforme a su voluntad para ir caminando con Él y discernir al final cuál era su voluntad. Así es que hay que pedir, pero también hay que buscar. Hay que buscar su rostro, hay que buscar su reino. Lo que les busca lo dice y encontrarás. Salmo 105:4 dice, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se darán por añadidura. Busquémoslo para dirección, para consuelo, para fuerza, para entender cuál es su voluntad. En fin, Él está ahí y el que busca, Él dice que va a hallar. Y hacerlo, como dijo en la tercera parte, con un ritmo constante. Llamar constantemente a la puerta como la persona que tocó, constantemente, sin perder la fe. Él promete que va a responder si estamos tocando. Hebreos 11:16 dice que no perdamos la fe o que tenemos que tener fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa, creer que recompensa a quienes lo buscan. Creemos que creer que Él, si estamos llamando, nos va a recompensar y seguir haciéndolo una y otra vez. De hecho, en Primera de Tesalonicenses vemos, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para Cristo Jesús. Oren sin cesar. Y déjenme darles un consejo, porque en mi vida, de repente, como le decía el Espíritu Santo intercede por mí, que no sé lo que quiero, también me distraigo y me tropiezo y mi ritmo de oración empieza a quedarse mal y empiezo a de vez en cuando orar o traigo prisa y dejo de orar y en fin, mi ritmo se empieza a cambiar y pierdo el paso y empiezo a sentirme alejado de Él. Pero hay una palabra o hay un versículo que siempre viene a mi mente, que es el Espíritu Santo se ha encargado de poner en mi mente, que yo te invito a que lo escuches, que es Juan 15:5, y de hecho es una parte nada más, donde Él dice, separados de mí, nada pueden hacer. Cada vez que sientas que estás flaqueando y tu ritmo de oración no está bien, recuerda, es que separados de mí, de Jesús, nada pueden hacer. Eso a mí cuando lo recuerdo digo, wow, entiendo. Regreso a ti, Señor Jesús, y empiezo otra vez en mi ritmo de orar.
Y ya al final, lo que dice en su oración es maravillosa cuando la compara con estos padres que dice: ustedes que son malos porque tenemos pecados, nunca le darían una serpiente ni le darían un escorpión a un hijo que les pide alimento. Y dice en Lucas 11:13: pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a su hijo, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? El Espíritu Santo. En el momento en que recibimos a Jesús, en ese momento, el Espíritu Santo, como vimos, viene a vivir en nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento, que estuvo escrito en griego, la palabra que se usa como espíritu dice neuma, ese es el griego. Y la palabra neuma significa aliento. En el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el aliento de vida eterna de Dios, Dios Espíritu Santo, viene a nosotros y nos llena y nos da esta vida eterna, esta capacidad de poder sentir gozo, esta capacidad de poder ser transformados, esta capacidad de saber que Él está en nosotros, esta capacidad de poder clamar a Él: Abba, Padre, papito, papito, porque en ese momento es que somos adoptados y empezamos a tener esta vida eterna, esta vida abundante que nos promete. Ese es el gran regalo que da este Espíritu Santo y el ser adoptados por Él mismo. Así es que si todavía no lo haces, yo te invito a que des ese paso, a que recibas a Jesús para que puedas recibir ese aliento de vida que tienes. Al final del servicio voy a estar aquí encantado de poderte guiar y resolver tus dudas para guiarte a cómo entregarle tu vida a Jesús. La idea principal: en Cristo tenemos acceso al Padre, el lugar más seguro del universo, para pedir, para buscar y llamar sin cesar. ¿Podrá este corredor que dijimos en la mañana, o esta mujer que está dando a luz, o alguien que está muy estresado, pasar y lograr sus metas si no tiene una buena respiración? Le va a costar mucho trabajo. Bueno, pues yo te invito hoy a que pienses y empecemos a este ritmo de oración yendo al lugar más seguro. Yo te invito: ¿cómo estás hoy? Te pregunto: ¿cómo estás hoy? ¿Cansado? ¿Agotado? ¿Sientes soledad? ¿Sientes ira por tu situación que estás pasando? Te invito a que con estos sentimientos hoy los acerquemos al Señor y los pongamos en oración. Te invito a que pienses en eso y des el paso de tocar a la puerta al Señor, buscarlo y poner tu petición de oración en sus manos, con la confianza que estás en el lugar más seguro, que vas a estar frente al Padre Celestial con Cristo a tu lado, tu mediador, y con el Espíritu Santo dentro de ti. Ese es el lugar más seguro. Te invito en este momento a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y pon en tu mente ese cansancio, pon en tu mente esa ansiedad, pon en tu mente esa desesperación, ese desánimo. ¿Cómo te sientes frente al Señor? Preséntate frente a Él. Preséntalo con la confianza que Él es tu Padre, que está abierto, dispuesto a escucharte y que solamente desea lo mejor para ti. Pídele, pídele, pídele que te ayude con ese problema que estás pasando, que te ayude a manejar esas emociones que estás teniendo. Ponlo en sus manos y en unos minutos vamos a cerrar en oración.
Padre amado, gracias. Gracias por crear y darnos el lugar más seguro que hay en el universo, Padre. Tu presencia, estar frente a ti con nuestro mediador Jesucristo, Padre, a nuestro lado. Y contigo, tu Espíritu Santo, viviendo en nosotros. Gracias porque nos abres la puerta para pedirte, para buscarte, Señor, para llamarte. Qué privilegio poderte llamar Padre, Papi. Qué privilegio, Señor. Gracias. Y quiero en estos momentos, Señor, elevar estas peticiones que te estamos poniendo, Señor, con la seguridad que tú las estás escuchando, Padre. Padre, darnos esa paz de saber que tú las escuchas, esa seguridad de saber que serán contestadas, Padre, conforme a tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, Padre. Padre, gracias por el gran precio que pagaste, Señor, por nosotros. El precio más alto que hay en el universo, que es la vida de tu Hijo por nosotros, que no lo merecíamos. Y gracias por el regalo eterno que nos diste al seguir a tu Hijo, de poder estar conviviendo contigo en la eternidad como hijos tuyos, como herederos tuyos. Gracias, Padre. Ponemos estas peticiones en el nombre, sobre todos los nombres que hay, de Jesucristo, nuestro intercesor. Las ponemos y sabemos que las escuchas. Amén.